Tell me something. You can go anywhere. Muchas gracias por darle clic a este video, y desde ya quiero contarles que esperaba mucho más de The Flash. Sin embargo, hago paréntesis en mencionar que me pareció increíble las escenas con Michael Keaton, mas ese no es el tema central de este video, y sí los viajes en el tiempo. Uff, qué locura. Para comenzar, quiero decirles que el final de The Flash fue totalmente absurdo. Después de las tremendas cagadas que hizo Barry en la línea del tiempo del universo cinematográfico de DC, este final y muchas cosas no me quedaron tan claras y la mayoría de personas terminaron un poco confundidas, ya que cuando te pones a jugar con guiones que envuelven viajes en el tiempo y multiversos siempre quedan dudas y es normal, al menos que sepas estructurarlo. Así que decidí hacer este video para explicar de una vez por todo lo que cambió, cómo concluyó todo lo relacionado al DCU y también explicar sobre los viajes en el tiempo de esta película. Haré algunos paralelos con los cómics para que podamos entender cómo se aborda este concepto de la Speed Force, viajes en el tiempo, Flashpoint, etc. Así que por favor, acompáñame y suscríbete, si aún no lo has hecho, esto me ayudaría muchísimo. Obviamente no me considero un experto, pero me gustaría compartir lo poco que sé para continuar aprendiendo más. Bueno, la primera pregunta que todos tienen al ver una película con viajes en el tiempo es saber cómo funcionan estos viajes en el tiempo. Creo que esta pregunta estándar tiene variables respuestas, ya que cada trabajo, película, libro o cómics presentan su propio concepto de viajes en el tiempo, y las buenas historias saben manejar muy bien este tema, ya que aprenden cómo crear sólidos conceptos para crear su propia lógica de viajes en el tiempo y así poder trabajar a partir de esta ancla argumental. Por supuesto, todo esto es ficticio, pues sabemos que viajar en el tiempo es imposible, o por lo menos aún no lo sabemos. Una buena comparación sería con los cómics de Marvel. Por ejemplo, cada vez que tienen viajes en el tiempo, esto genera un futuro o pasado alternativo, y por causa de estos acontecimientos crean otra nueva realidad, o sea, otro universo con otra enumeración, y así expandiendo aún más el multiverso. Ok, hasta ahí entendemos. De la misma forma ellos lo aplican al cine. Por ejemplo, si soy un personaje de Marvel y viajo al futuro, yo cambiaría las cosas ahí, en ese futuro, pero no necesariamente quiere decir que ese futuro va a pertenecer al universo 616, el principal que todos conocemos. El solo hecho de yo haber viajado al futuro hace que nazca otro universo, creando otra línea de tiempo que después va a ser enumerado. No lo sé, quizás universo 2308, y todo esto sin afectar el futuro principal de Marvel, que es el 616, que aún no ha sido escrito, ya que es un misterio. Ahora en DC solo existen 52 universos, no es infinito al igual que en Marvel. Recientemente se dio algunos ligeros cambios, pero en su mayoría de veces en la cronología de DC solo existió alrededor de 52 universos, o los ya conocidos como los nuevos 52. Y sí, se puede viajar al pasado o al futuro en la misma línea del tiempo y cambiar muchas cosas en su misma línea de tiempo, sin generar otras líneas temporales como sucede en Marvel. Y eso hace que se genere siempre una paradoja tras paradoja. Solo que hubo una ocasión en que casi todo se va a la mierda, y fue cuando Barry regresa al tiempo para querer salvar a su mamá, y me refiero al evento que ya todos conocemos como Flashpoint, donde Barry absorbe toda esta energía del Speed Force, lo cual fue un cagadón, ya que afectaría a los otros multiversos de DC. De esta manera engendraría la tierra en que se desenvolvería el Flashpoint, realidad en que Superman quedó atrapado por el gobierno. Las Amazonas y los Atlantis están en guerra, y al final de todo esto Barry consigue arreglar las cosas, desapareciendo toda esta realidad de Flashpoint y dando lugar a los nuevos 52, que es como un reboot, un nuevo reinicio al multiverso de DC. Ahora, esta película adapta algunos acontecimientos del Flashpoint de los cómics, como Barry viajando al pasado para salvar a su madre, o yéndose a encontrar con otro Batman diferente que no es Thomas Wayne, el padre de Bruce, como en los cómics. Ahora, en la película pusieron a Michael Keaton. En Flashpoint, este Batman también decide ayudar a Barry a recuperar sus poderes tal cual como en los cómics, siendo electrocutado 2 veces. Wow. Después ambos deciden rescatar a Superman.
Bueno, en realidad Batman decide ayudar a Flash para rescatar a Superman. Ahora, esta película tiene varios elementos de Flashpoint, claramente una adaptación que va pegando algunas partes relevantes del cómics para ir construyendo esta película, pero que estúpidamente dejaron detalles importantes de esta gran historia, o mejor dicho, las cambiaron. Por ejemplo, ¿quién mató a la mamá de Barry? Ella muere sin ninguna justificación en la película. No aparece Profesor Zoom, que es el gran villano de The Flashpoint. Entonces, si sacas algunos elementos claves de la historia, esta va a terminar siendo una caca, privándola de tener un gran antagonista fuerte. Es como si en un clásico de Batman quisiera sacar al Joker. No va. Otro punto en contra es que esta película no se molestaron ni un poco en explicar lo que es la Speed Force. Solo he mencionado una vez, como si fuera cualquier cosa, sabiendo que el punto más importante de Flashpoint es que Barry es el generador del Speed Force, y si él hacía alguna cagada como absorber toda la Speed Force dentro de sí mismo, este generaría consecuencias desastrosas en todas las líneas temporales. Como sucedió al final de The Flashpoint, el universo se estaba consumiendo a sí mismo, desapareciendo, igualito que el universo de Spider-Man indiano. De esta manera hubiera sido genial desenvolver y presentar el Speed Force, ya que es un factor relevante. Tenía que aparecer en esta película. Bueno, sí, sé que estoy repitiendo muchas veces el Speed Force, pero no hay nada sobre esto en la película. Pareciera que los escritores de Warner ni siquiera se molestaron en consultar con los creativos de los cómics, haciendo que todo lo que vemos en el cine sea confuso y así obligándoles a inventar soluciones que no tienen base en los cómics. Ok, todo bien para el público en general, que probablemente nunca han abierto un cómic en su puta vida, pero ponte a pensar, cuando ya existe una buena historia envolviendo viajes en el tiempo que funciona en los cómics, ¿no sería más fácil adaptarlo y nada más? Hasta sería más simple de entender para la mayoría de personas. Ahora, vamos a entrar en la trama de la película. ¿Qué salió mal? Por lo general tenemos una idea básica sobre los viajes en el tiempo, al igual que Barry. Este pensó que al viajar al 2010 y hacer un ligero cambio para salvar a su madre, que fue colocar una lata de tomates en el carrito de supermercado, solo afectaría su línea de tiempo desde el 2010 para adelante, alterando su futuro / presente. Pensó que nada cambiaría, solo que su madre seguiría viva, pero no, se equivocó y se podría decir que la cagó, pues ese evento de la lata de tomates hizo cambiar no solo su presente, sino también todo lo que sucedió desde el 2010 hacia atrás, como tener otro Batman y más viejo, interpretado por el genial Michael Keaton, y un Aquaman que nunca existió, porque su padre nunca se casó con la reina de Atlantis y sí con otra mujer X. En la película Batman de Michael Keaton nos explica con tallarines estos viajes en el tiempo, que si vuelves a tu pasado no se crearán ramificaciones temporales de tu futuro causadas por cambiar eventos en tu línea de tiempo, al igual que en la serie de Loki. Lo que realmente sucede es que no solo alterarías tu futuro, sino que también alterarías todo tu pasado en tu misma línea temporal. Paradoja sobre paradoja. Y si piensas mucho al respecto, verás que no tiene lógica. Si yo regresé al 2010, todo lo que siga hacia adelante tendría que verse alterado, y no todo lo que sucedió antes de ese año. Otra de las rarezas que percibí es ¿por qué Barry no volvió a su presente? Todo bien, fue empujado por el Flash negro a otra línea del tiempo, pero ¿por qué no volvió a correr y apareció en el futuro al que él pertenecía desde un inicio? Se vería alterado en cierto modo su realidad, pero conservaría el mismo cuerpo, la misma conciencia, los mismos pensamientos, sin tener que lidiar con el otro Barry estúpido que parecía sacado de American Pie. Volviendo a la lógica de los tallarines, si el Barry estúpido se la pasa años viajando en el tiempo para salvar a Batman y a Supergirl en aquella guerra contra los kryptonianos, ¿por qué esto no lo consigue? ¿Por qué ellos siguen muriendo de la misma forma, en el mismo lugar, sabiendo que Batman había explicado que si alteras algo en tu línea de tiempo, todo muda, ya sea para adelante o para atrás? Y para parchar este huecazo argumental, meten la temática de el destino quiere que las cosas sean así. Entonces no tiene nada de lógica la explicación del Bati. Ya, todo bien, vamos a aceptar que el destino es caprichoso y le vale 2 metros de pepino si viajas o no al pasado innumerables veces para salvar a la persona que amas. Ok, pero nuevamente, Barry vuelve al pasado para dejar a su madre morir aceptando su destino. Ok, pero de nuevo está alterando las cosas
cosas al conversar con ella y llorar en sus brazos. Otro punto. También mueve la posición de la lata de tomate para que el rostro de su padre sea captado por las cámaras de seguridad y demostrar que estaba en el supermercado, justo en el momento en que misteriosamente asesinan a su madre. Bueno, esto parece que funciona, porque al volver al futuro, su papá es absuelto, ya no va a la cárcel. Ok, todo bien, pero ¿por qué carajo se la pasa toda la película demostrando que el destino no puede ser alterado? Y si él vuelve al pasado para salvar a su papá de regresar a la cárcel, ¿por qué también no rescata a su mamá? Ok, ¿por qué carajo se la pasan toda la película demostrando que el destino no puede ser alterado? Si él vuelve al pasado para salvar a su padre, ¿por qué carajo se la pasan toda la película demostrando que el destino no puede ser alterado? Si él vuelve al pasado para salvar a su papá de volver a la cárcel, moviendo otra lata de tomates. O sea, él puede viajar para salvar a su padre, pero no a su madre. Que alguien me explique, ¿qué tomates son esos? Bueno, las consecuencias es que hay otro Batman, más viejo y más pepa, que no es Ben Affleck, porque este dejó de existir y se convirtió en el Batman de George Clooney. Sí, ya, deja de llorar. Nada contra, Ezra Miller nos deja con este Batman del DCU. Ojo, esto no tiene nada que ver con el reboot que está por hacer James Gunn. Yo, personalmente, pensé que esta película iba a acabar dando la bienvenida al nuevo universo de James, pero no fue así. Este universo ya fue, como tu ex. Ya, supéralo. Lo único que queda por ver es Aquaman 2 y chao. Es una pena porque no supieron usar los elementos relevantes de The Flashpoint. No usan nada del funcionamiento de los multiversos de los cómics. Nadita del Speed Force, sin mencionar las carencias por parte del CGI. Perdimos la oportunidad de ver al Flash reverso en el cine. Sin más que agregar, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. No te olvides de darle manito arriba y suscribirte, por favor, que me ayudas mucho. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y déjame en los comentarios qué te pareció esta película. Sé que es genial, pero siempre Warner como que se autosabotea en todos sus proyectos cinematográficos. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.